divina de Dios. Nos enseña que todos nosotros, independientemente de nuestros antecedentes, somos importantes y valiosos para Dios. Debido a esto, somos llamados a vivir y a difundir el amor y la gracia de Dios allí donde estamos. Que seamos una luz en la oscuridad con la ayuda de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Peculiar, la palabra peculiar se refiere a algo que es propio o privativo de cada persona o cosa. Es característico y lo distingue de los demás. Algunos sinónimos relacionados son característico, particular, individual, propio, típico, representativo y clásico. Por otro lado, los anónimos opuestos de peculiar son común y en general. Importante notar que en este pasaje tenemos, ¿verdad?, una descripción de un pueblo, de una agrupación de personas peculiares con un propósito definido. En Deuteronomio 14:2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Debemos notar en esta parte que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Porque a veces creemos, ¿verdad?, que Dios tiene favoritismo sobre ciertas personas, sobre ciertos grupos, y no es así. Él nos llama, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. O sea, el escoger es el que uno acepte lo que Dios tiene en su diseño, en su programa, en su manera de que Él va a desarrollar, ¿verdad?, ese ministerio que cada uno de nosotros respondemos de diferentes maneras. Pero Dios no nos hace excepción de personas. Lo que sí requiere, ¿verdad?, es que seamos, ¿verdad? Mira, vamos a leer una vez más. Tengo varias traducciones aquí, en la que acabamos de leer en Pedro 2:9. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz. Vamos a ver una vez más la descripción, ¿verdad?, peculiar. Súper importante entender ese elegido, peculiar. Se refiere a algo que es propio o privativo de cada persona o cosa. Es característico y lo distingue de los demás. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pueblo, el pueblo
de Dios. El pueblo que adora y sirve a Dios tiene una característica muy importante. Fue rescatado. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido. ¿De qué? ¿Perdido de qué? De la contaminación, de la corrupción, de una manera vana de vivir. Cristo nos dio, a través de su sangre preciosa, nos redimió, nos compró, o sea, por eso somos adquiridos por Él. Pero aquí hay una condición que debemos notar, que Cristo pagó el precio y la salvación de la condenación, o sea, salir, ¿verdad?, de la inmundicia y del pecado. Hay un camino y ese camino se llama Jesucristo y debemos obedecer. Volvemos otra vez al término. Por eso me reta a mí, la verdad, que la puerta a la perdición es muy ancha, es grande y muchos entran por ella. La puerta a la salvación es estrecha y pocos entran por ella. No es culpa de Dios, es de nosotros si queremos responder. Él nos equipa, nos prepara, nos ha escogido, somos un pueblo especial, peculiar, linaje escogido de Dios con un propósito muy importante. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es de anunciar las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Hay un trabajo que hacer, hay un ministerio, hay un servicio que tenemos que desempeñar, o sea, crecer en esa manera de pensar, de vivir, de actuar. Vamos a ver otro pasaje muy importante, 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos, entonces, si alguien nos compró, ¿verdad? Porque estábamos perdidos, estábamos en la inmundicia, estábamos en el pecado, estábamos en la maldición. Y alguien vino, que se llama Jesucristo, y nos compra a precio de sangre. Ahora tenemos que glorificarlo. ¿Te das cuenta? O sea, hay una acción, hay un propósito por el cual este pueblo existe. Efesios 4:5. Sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Debemos darnos cuenta en esta parte muy importante que la cabeza, Cristo, es algo maravilloso y poderoso. Nosotros tenemos que ser como Cristo, imitar a Cristo, movernos bajo su unción, bajo el apoyo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, cada uno de este pueblo, este linaje escogido, con propósitos definidos y claros para poder funcionar, tenemos que estar unidos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Algo importantísimo que yo he podido notar en mis años de servir a Dios es que va a haber pruebas, va a haber momentos donde tenemos que decidirnos, ¿verdad? O hago lo que estoy supuesto a hacer, o tengo dos opciones. Una, ¿verdad?, que pues lo haga otra persona y yo solamente me subo a la carreta. ¿Verdad? Es un dicho de decir, la carreta es donde vas tú cómodo,
vas sentado, sentada, y alguien tiene que jalar la carreta o alguien tiene que manejar, como a veces cuando vamos a un viaje, ¿verdad? Hay alguien que tiene que manejar, que tiene que lidiar con el tráfico, con la ruta, y los pasajeros pues van sentados, disfrutando, pueden dormir, se pueden comer, pero el que va conduciendo pues va expuesto a más estrés, a más actividades. Y así nos pasa también en la iglesia. Cada miembro debe tener su función, pero si no hace su función, pues se le carga el trabajo a unos más y a otros menos. Y eso no es la voluntad de Dios. Mira lo que dice, esto es de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Se ayudan mutuamente. No hay momentos para división, no hay momentos para egoísmo, no hay momentos para celos, no hay momentos para contenciones y discusiones y que ¿por qué a mí y a él no? Y esto. Cada miembro hace su función y ese pueblo, ese cuerpo va a funcionar, va a trabajar, va a tener éxito. Conclusión. Vosotros sois linaje escogido. Decíamos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro narra en este pasaje de 1 Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Pueblo elegido por Dios. Muy importante resaltar que hemos sido elegidos. Todos debemos responder al llamado. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Escoger, volvemos a repetir, va a ser acepto. Como dice la palabra de Dios, el que quiera seguir en pos de mí. Así dijo Jesucristo, ¿verdad? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra. La puerta, como decíamos hace rato, ¿verdad?, a la salvación es estrecha, pequeña. Pocos entran por ella. En cambio, la puerta a la perdición, donde no hay orden, donde no hay responsabilidad, donde yo hago lo que me plazca, pues es ancha. Y muchos van por ahí, pero el pago, el pecado, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escoge, decide. Número 2, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Dios nos adquirió, nos compró a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las maravillas, pero nosotros somos escogidos. ¿Para qué? Para que podamos anunciar, proclamar, decir con toda la libertad de que lo que Dios ha hecho en mi vida lo ha hecho porque Él me ama. Jehová te escogió para que seas un pueblo único. Único. Características donde, fíjate, ahí yo noto algo bien. Lo he observado. Mientras todo vaya bien, ¿verdad? Qué bueno, como dice un canto, qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es. Pero yo le alabo en mi quebranto. O sea, a Dios hay que servirlo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque somos ese pueblo que ha sido escogido para que seamos un pueblo único, un pueblo que obedece, no un pueblo que está ahí para el beneficio. A ver qué saco yo de esto, ¿verdad? Una vez me preguntó allá en el templo, bueno, afuera, uno que cuida vacas. Es curioso. Me dice un día, lo he invitado muchas veces a la iglesia. Y me dice, yo eso no. Pero un día se me acercó, yo no sé. Yo estaba trabajando ahí arreglando unas cosas en el patio. Y me dice, oye, si yo vengo a tu iglesia, ¿me vas a dar dinero?
digo, bueno, a lo mejor se quedó como pensativo. Sí, así queremos, ¿no? A ver qué hay, ¿no? Y esto no es así. Ese pueblo escogido de Dios tiene que, ¿qué? Que servir. Es único. ¿Qué tiene que hacer? Proclamar, anunciar las virtudes. O sea, lo que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo que anunciarlo, proclamarlo, decirle a otras personas. Número 5, es característico y lo distingue de los demás. Característico y lo distingue de los demás. O sea que no somos parte de la bola, ¿verdad? Ahí va la corriente sobre un modelo, sobre un estilo, y no tienen criterio, no tienen una decisión fija, son fluctuantes como la ola del mar, no echan raíces, no tiran el ancla que es Cristo Jesús, y decir yo mi vida la anclo para obedecer a Dios. No, el pueblo de Dios tiene que ser ¿qué? Obediente, tiene que proclamar, tiene que anunciar, tiene que vivir una vida de obediencia y trae un galardón. Recuerda que Cristo es la cabeza y Él nos va a gratificar. Vale la pena servir a Dios. Si tú todavía no lo estás haciendo, yo te recomiendo hoy es el día que Dios hizo especial para que tú recibas la bendición y te cambies de la oscuridad a la luz eterna. Número 7, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Debemos crecer. Un cuerpo sano crece. Si llega a algo muy peculiar, muy especial, va a madurar, va a ser responsable, va a poder lograr grandes cosas. Bueno, aquí ha llegado, ¿verdad?, el canal de YouTube. Te agradecemos que nos apoyes, dame un me gusta, suscríbete, hay una campanita por ahí que a veces no se ve, pero a veces se ve. Si tú le pones la campanita, te va a notificar cuando subamos un video. Este canal es Ramiro Sáizar y somos más que vencedores. Dios bendiga mucho tu vida y que prosperes en todo lo que hagas. Recuerda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.